Anoche en Düsseldorf vivimos un auténtico partidazo entre Austria y Francia. La realidad es que antes del choque ya era un compromiso que de verdad que prometía, pero luego había que verlo y luego había que disfrutarlo, y la realidad es que sí, estuvo a la altura de las expectativas. Me quedo con la manera de trabajar de Austria, cómo trabajan como bloque, cómo presionan arriba. La verdad es que es un equipo tremendamente bien trabajado por parte de Rangnick y además atractivo de ver. Nos gustan los equipos valientes, nos gustan los equipos que van con toda la presión. Y sí que es verdad que puso en ciertos aprietos a la selección de Francia, que también habrá que decir que está cómoda en ese tipo de escenarios. ¿Por qué? Porque si a Francia tú le presionas arriba, ¿qué es lo que le vas a generar? Muchos espacios. Y eso es precisamente lo que quiere hacer Francia. Francia no es una selección que quiera gobernar los partidos, no quiere tener el timón del choque, porque lo que quiere es espacio, quiere espacio para correr. Por lo tanto, digamos que el registro de Francia le interesaba a Austria y el registro de Austria también le interesaba a Francia. Al final, ¿qué es lo que ocurrió? Que se impuso la calidad y se impuso el físico. Yo desde luego que tenía una duda, y era ver cuánto aguantaba Austria con ese nivel de presión tan sumamente alto y con ese incordio constante sobre los franceses. La verdad es que los franceses supieron responder bien, pero el problema para Austria es que le faltó cierta calidad, cierto talento. O sea, el trabajo es descomunal. Rangnick está haciendo un trabajo magnífico en la selección austriaca. Tiene a su ejército como si fueran auténticos soldados. Trabajan con mucha coordinación en la presión, pero claro, una vez ya consigues lo más complicado, una vez ya has robado la pelota, una vez ya has recuperado en campo de Francia, ahí es donde llega el momento determinante. Ahí es donde tienes que matar el partido. Y ahí es precisamente donde le falló el talento y la calidad a Austria. Sí que es verdad que me llamó la atención el hecho de que, por ejemplo, Laimer, que está siendo mediocampista, mediocentro en el Bayern de Múnich, jugara en banda derecha. Sabitzer, que está siendo también un jugador que juega en posiciones centradas en el Borussia Dortmund, también jugó pegado a la banda, en este caso la banda izquierda, adelantó su posición para que tuvieran un poquito más de incidencia a nivel ofensivo, buscó más calidad en el ataque austriaco Rangnick. Y bueno, la realidad es que sí que dispuso de ocasiones, pero sí que es verdad que fueron bien abortadas por los jugadores franceses. También estuvo bien Mañán. Al final tampoco es que fue un partidazo del guardameta francés, pero la realidad es que estuvo francamente bien, no cometió ningún error y por lo tanto hizo un partido notable. La clave del partido, como bien comentaba, era ver hasta dónde aguantaba el físico de la selección austriaca, porque al final con esa presión asfixiante era complicado augurar que Austria pudiera aguantar los 90 minutos a ese nivel tan sumamente alto. Y sí que es verdad que yo creo que lo que marca la diferencia es la segunda mitad, porque ahí ya entra en juego la grandísima fuerza física del combinado francés, y también entra en juego los jugadores que salen de banquillo. Y recuerdo que en el minuto 59 hace un triple cambio a Austria, y ahí es cuando yo veo que Austria empieza a bajar y cuando Francia empieza a subir y cuando Francia empieza a llegar con mayor asiduidad a la portería del combinado austriaco. Yo creo que ahí es donde se marca la diferencia. Al final hay una diferencia, digamos, notable, ¿no? Entre la calidad que tiene la selección francesa, por supuesto, la favorita para alzarse con la Eurocopa, y la calidad o el talento que tiene la selección austriaca. Yendo a nombres propios, sí que es verdad que igual no está llevándose todos los titulares, pero a mí el jugador que más me gustó fue el lateral izquierdo del Milán, Theo Hernández. ¡Qué barbaridad! ¡Qué carreras! ¡Qué profundidad! Y luego qué seriedad atrás, porque al final fue un jugador que no se descuidó en tareas defensivas. Cuando subió la banda lo hizo con muchísimo talento, no perdió ni un solo balón, combinó muy bien con los compañeros y tiene un auténtico pulmón en ese carril izquierdo la selección de Didier Deschamps. También me gustó Koundé, lógicamente un lateral más correcto, que se desplegó menos a nivel ofensivo. Al final es algo que estamos viendo, por ejemplo, de la selección española, que igual Carvajal es el que sube más la banda, es Cucurella quien guarda un poquito más la posición. Lo mismo sucede en la selección francesa. Theo Hernández va como un auténtico puñal. Koundé es el encargado de alguna manera equilibrar un poquito más el equipo, y sinceramente creo que el jugador del FC Barcelona estuvo muy bien. Y luego, por supuesto, y me alegré muchísimo, me encantó ver a Kanté. O sea, la verdad es que Kanté me trae muy buenos recuerdos de aquella época, de aquel Leicester campeón.
Y sinceramente le había perdido la pista porque al final no he estado siguiendo el fútbol de Arabia Saudí y sin embargo me encantó verlo y sobre todo verlo a ese nivel. O sea, es como si no hubieran pasado los años, como si no hubiera pasado el tiempo. Kanté como si hubiera estado criogenizado y de repente aparece sobre el tapete, aprovecha la baja de Tchouaméni y hace un auténtico partidazo. No sé qué tenía en mente Didier Deschamps de cara al siguiente compromiso, si la idea era nuevamente colocar a Tchouaméni en el medio del campo, pero hay que ver cómo estuvo Kanté, magistral. Además es un futbolista que con el paso de los minutos se va creciendo, porque claro, cuando van pasando los minutos en un partido van menguando las fuerzas en los mortales. Sin embargo, Kanté parece un auténtico inmortal y estuvo espléndido a nivel defensivo, incombustible, con un trabajo verdaderamente bárbaro y encomiable. Luego también quería rescatar, ¿no? Por parte de la selección francesa, el hecho de que Rabiot también participó muy bien, sobre todo en la primera mitad. Al final, en ese medio del campo hace falta un jugador que sepa mover al equipo y sí que es verdad que gracias a Rabiot la selección francesa consiguió llegar a esa zona de ataque. El problema de Francia estuvo arriba, el problema estuvo en los delanteros. Mbappé estuvo muy participativo, pero habrá que resaltar que tampoco estuvo acertado de cara a portería. No me gustó nada, Griezmann no apareció lo suficiente. Sí que es verdad que tiene una buena asistencia justo antes del descanso a Kylian Mbappé. Kylian Mbappé falla, no decide bien en esa acción, pero poco más del jugador, de la estrella del Atlético de Madrid. Poco de Dembélé, aunque también es verdad que es un jugador muy intermitente en su juego. Estuvo fallón Thuram. Y por ello la realidad es que a nivel ofensivo creo que la selección francesa perdonó a Austria, sobre todo en la segunda mitad, porque sí que hubo llegadas claras, porque sí que aprovecharon muy bien los espacios, pero al final en ese momento determinante donde tienes que dar la asistencia, el pase de gol o conseguir anotar, ahí creo que a Francia le faltó un poco. Aún así, lo que veo yo por parte del combinado francés es un auténtico músculo, mucha potencia, una enorme resistencia, una barbaridad de jugadores que tienen una cantidad de kilómetros en sus piernas brutal y por lo tanto un equipo candidato por supuesto a todo. A pesar de que he visto muchas críticas al trabajo del equipo francés, para mí favoritísimo para llevarse esta Eurocopa y ahora veremos qué es lo que sucede en el siguiente compromiso frente a Países Bajos. Teóricamente Kylian Mbappé no va a estar, se fracturó la nariz, pero sí que es verdad que no tuvo que pasar por quirófano, así que va a llevar una máscara. A priori no jugará ese partido que va a ser dentro de 4 días, así que veremos Kylian Mbappé si juega o no. Y la pregunta que yo lanzo en este momento es, porque yo la verdad es que tengo ganas de ver a otros jugadores, ¿a quién os gustaría ver en la selección francesa? ¿A qué jugadores os apetece ver de cara al siguiente compromiso frente a Países Bajos si finalmente Kylian Mbappé es baja? Yo desde luego que tengo dos debilidades, una generada este año porque no lo conocía y es Barcola, el extremo del Paris Saint-Germain, que tiene una velocidad endiablada y que es un auténtico demonio, un auténtico puñal por los costados, por las bandas. Y luego otra debilidad que tengo, pero más antigua, que es la de Kingsley Coman. O sea, un jugador que tiene una auténtica infinidad de recursos en el dribbling, en el regate, y un jugador de estos divertidos de ver, ¿no? Así que también me gustaría ver a Coman. Os lanzo la pregunta, ¿a qué jugador de Francia os gustaría ver de cara al siguiente compromiso? Tienen un auténtico plantel, un plantel buenísimo y muchísimas estrellas, así que veremos qué es lo que ocurre frente a Países Bajos. En cuanto a Austria, creo que si ofrecen este nivel, si les aguanta el físico, por supuesto que a pesar de esta primera derrota pueden pasar a la siguiente fase porque es un equipo bien labrado, muy bien trabajado. Así que os leo, os respondo y os espero en el siguiente vídeo aquí en el espacio de YouTube de A la Contra. Adiós.